Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticias Caracol. Y atención, a esta hora se adelantan reuniones de alto nivel en la Alcaldía de Bogotá y también en el Consejo para definir la suerte del controvertido cobro a la valorización. Estas son imágenes en vivo de la alcaldía donde se centra toda la atención de la ciudad y también en la parte inferior del Consejo de la Capital, donde también a esta hora se adelantan diferentes encuentros y debates para definir qué puede pasar con el cobro de la valorización. En Noticias Caracol estamos siguiendo minuto a minuto el desarrollo de esta importante polémica, pero antes de conocer cómo avanzan esos intentos por conciliar, hay otras noticias. Sí, señor, una situación que preocupa a todos los colombianos. Estamos hablando de la delincuencia, esto nos afecta a todos. La Fiscalía busca a una peligrosa banda que estaría actuando en varias localidades de Bogotá. Un video obtenido por Noticias Caracol muestra el momento en que los ladrones intimidan y golpean y agreden a una vivienda. Este video muestra el momento en que delincuentes ingresan a la fuerza a una vivienda en Bogotá e intimidan a los residentes con armas de fuego. Encañonado llevan hacia el interior de la vivienda al hombre que abrió la puerta. Luego, sin contemplación, golpean a una mujer. El hecho se presentó luego de las 7 de la noche y los perros que había allí ni siquiera reaccionaron ante los ladrones. Uno de los delincuentes se da cuenta de que los residentes tienen un bate de béisbol, lo saca del lugar donde está escondido y comienza a intimidar a las víctimas. Sobre casos como estos, la Fiscalía advirtió que en la capital la localidad más afectada es Engativá, con más del 50% de las denuncias recibidas. Con las unidades a un 710, a un 739. Según el director del CTI de Bogotá, una vez se presente un hurto, el afectado debe llamar al 123. Un grupo especial de Fiscalía o Policía debe llegar al lugar en menos de una hora y asumir el caso. Quiere yo decir que la persona, a más del delito en el que pudieron haberle incurrido, no tiene necesidad de ir a una URI para formular la denuncia y hacer esto más gravosa la situación para la víctima. Según cifras de la policía, durante 2011 se registraron 4.863 hurtos a residencia en Bogotá, en 2012 4.162 y en el primer mes de este año se presentaron 356, en promedio 11 por día. La policía en Barranquilla capturó a una mujer que presuntamente haciéndose pasar por educadora estafó a más de 400 jóvenes prometiéndoles ingreso rápido y efectivo al SENA. Vamos en vivo con Margarita Ariza para saber cómo operaba esta mujer, cómo eran los engaños. Margarita. Juan Diego, muy buenas tardes. La mujer, dicen las autoridades y los mismos afectados, se ganaban la confianza de los jóvenes. Les decían que podían ingresar muy rápidamente, sin muchos trámites, sin necesidad de realizar exámenes al SENA. Ellos decían que pensaban que todo estaba saliendo bien, porque como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, ellos tienen documentos membreteados por el SENA, igualmente algunos carnet, todos los documentos de la Cruz Roja, incluso pues se los entregaba a la mujer, haciéndoles creer que prácticamente los iba a ingresar a esta institución. A esta hora, los jóvenes afectados, algunos de ellos se encuentran aquí en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, pidiéndole justicia a las autoridades. Esta es Yanina Yepes, la mujer que fue capturada por las autoridades indicada de estafar a más de 400 jóvenes que pretendían ingresar al SENA. Se presentaba a sus víctimas como docente de institutos de educación superior, a quienes les exigía grandes sumas de dinero. La mujer, como consta en este video aficionado, reunía a los jóvenes en centros comerciales y les exigía el dinero para los diferentes gastos. Nos entregó factura, mira, nos entregó exámenes médicos, que fue un costo de 27.000 pesos, nos pidió inscripción 40, de uniforme fueron 60.000 pesos. Los más sorprendidos con este hecho fueron los mismos trabajadores del SENA. Fue contratista, lo que nos preocupa es que tiene toda una infraestructura de papelería tecnológica. ¡Justicia! ¡Justicia! Los afectados llegaron hoy con sus carnet y documentos falsos entregados por la sindicada para pedir un cupo en la entidad educativa. El SENA lo que dice es que los va a incluir en el programa de ampliación de cobertura para que ellos tengan la posibilidad de ingresar a realizar los cursos que querían hacer en el SENA. Aquí pues continúan estos jóvenes, dicen que pues se enteraron de que la mujer va a ser dejada en libertad y pues están exigiéndole justicia a las autoridades aquí en el departamento del Atlántico. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. 12:35 de la tarde, hablamos ahora del controvertido cobro de la valorización. Mientras en el Consejo de Bogotá y en la alcaldía buscan salidas, los ciudadanos no paran de quejarse con sus recibos
en la mano. Juanita Gómez ha acompañado a los ciudadanos con todas sus quejas durante toda esta semana. Juanita, ellos esperan en un arreglo, confían en un arreglo, ¿no? ¿Qué dicen ahora? No, Mabel, buenas tardes. Ellos no confían en un arreglo en este momento y precisamente esta historia es bastante complicada por dos razones. Ellos protestan por dos cosas. Primero, por el monto tan elevado de la valorización acá y los desfases. Primero, hay una parte, digamos, en algunas casas se está cobrando 60.000 pesos y van hasta un cobro de 1 millón. Pero además de eso, son damnificados del invierno de diciembre de 2011. Por eso su principal crítica es por qué el Estado sí les exige que paguen un impuesto, pero a ellos no les responden. Hay mucha gente damnificada y además que tiene problemas en su cuerpo y no ha podido volver a trabajar. Ellos tenían, digamos que se les dio una exención de impuesto, del impuesto predial, de industria y comercio, de vehículos y de delineación urbana. Sin embargo, ya les están pidiendo que paguen la valorización. Estas personas que se unieron hoy al rechazo por los altos cobros de la valorización en Bosa son las mismas que hace 1 año y 2 meses tenían el agua hasta el cuello por las inundaciones que provocaron las fuertes lluvias. En ese entonces, el presidente Juan Manuel Santos se recorrió el sector y habló de los alivios anunciados por la alcaldía para los afectados. La alcaldía ya anunció una serie de ayudas para mitigar esta tragedia en exención de impuestos para el año entrante. No van a tener que pagar ningún impuesto de industria y comercio, ningún impuesto predial, ningún impuesto vehicular. Sin embargo, les han llegado varios cobros tributarios, incluido el de valorización. A nosotros nos llegó por 82.000 pesos, pero es injusto porque nosotros estamos en alto riesgo, estamos en zona inundada, entonces no es justo, estamos también en nivel 2, estrato 2. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta de la alcaldía con respecto a las quejas de la comunidad. En el barrio Pontevedra, en Suba, los habitantes hicieron una protesta simbólica. Si pagamos la contribución, no habrá que echarle a la olla. Aquí hace 4 o 5 años nos pidieron otra valorización, no hicieron nada, dijeron que unos andenes, aquí no han hecho ningunos andenes. En Kennedy las personas están dispuestas a pagar, pero exigen que les cobren lo justo. Es triste ver que por tener una miscelánea les están cobrando un uso muy alto de un comercio, de un centro comercial grande. Las preguntas persisten. ¿Cuáles son las obras prioritarias? ¿Cómo se van a financiar y qué va a pasar con quienes ya pagaron la contribución? Para mayor discusión opina en Twitter, usando la etiqueta #valorización. Los habitantes de la localidad de Bosa aseguran que cerca del 50% de los damnificados del invierno de 2011 todavía no han recibido las ayudas. Y además de eso, la obra que les están cobrando es la avenida Bosa, entre la avenida Agoberto hasta la ciudad de Cali, una obra que ni siquiera ha comenzado. Muchas gracias a Juanita. Entre tanto, en la Alcaldía Mayor se cumple una trascendental cumbre que busca definir una salida al caos de la valorización. Muchos se preguntan, ¿hay que hacer el pago? Pues Karen Acero nos tiene más información. ¿Qué ha trascendido de esta reunión, Karen? Buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. Aquí en la Alcaldía de Bogotá, en pleno centro de la ciudad, continúa a puerta cerrada la reunión del CONFIS, que es el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, en la que participa el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y también los secretarios de Planeación, Desarrollo Económico, Hacienda, también la directora del IDU y otros funcionarios. Aquí se discute y también se está definiendo toda la propuesta que el distrito va a presentar al Consejo sobre todo ese tema del cobro de la valorización. El secretario privado de Gustavo Petro, Jorge Rojas, habló hace pocos minutos y dijo que esta tarde se realizará la reunión entre el gabinete distrital y el consejo para buscarle solución a este problema. Es una buena noticia que la mayoría de los voceros de las bancadas hayan aceptado la invitación que hizo el alcalde mayor para un diálogo sobre un tema que preocupa a la ciudad y que involucra a la administración y el consejo. Así que esta tarde se reúnen con el alcalde y esperamos que de esa reunión haya acuerdos que nos permitan decirle a la ciudadanía que hay soluciones. Y precisamente lo que se ha dicho aquí en la alcaldía es que el gabinete está buscando solucionar las inconformidades de los ciudadanos, que están abiertos al diálogo y que la solución a este tema depende de la voluntad política de los dos sectores, es decir, del gobierno distrital y también de los concejales. Y luego de esa reunión que se realizará hacia las 4 de la tarde, se entregarán declaraciones a los medios de comunicación con la noticia sobre qué pasará con este cobro de valorización. Por el momento la información, Karen Acero, Noticias Caracol. Seguimos hablando de este tema precisamente, Karen, porque la valorización
valorización tiene divididos a los concejales capitalinos. Muchos no saben si asistir o no a esta reunión convocada por el alcalde Gustavo Petro para estudiar una reforma al controvertido sistema. Juan Carlos Pardo tiene todos los detalles. Así es, Mabel, se trata de una división interna entre el Consejo porque hay concejales que manifestaban haber sido maltratados por la administración distrital. Dicen que no hay derecho que la administración distrital inicialmente haya querido lanzarle el agua sucia en cuanto tiene que ver con todo el tema de valorización, desconociendo su responsabilidad al presentar ese proyecto de acuerdo. Pues entre unos y otros, unos decían que sí, otros que no, y se acordó hace unos 4 o 5 minutos a más tardar que finalmente sí se va a asistir a la reunión convocada por el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y que van a asistir voceros de todas las bancadas. Esto fue lo que sucedió en ese rifirrafe de si iban o no a la alcaldía mayor. Algunos concejales, especialmente de oposición, no están de acuerdo en ir a la alcaldía para tratar el tema de valorización. Ellos se sienten maltratados por la administración, primero por haber señalado al consejo como único responsable de ese cobro y segundo, por no haber enviado ayer una solución concreta al tema luego de 2 días de debate. El señor alcalde mayor de Bogotá afirma que ha invitado al consejo de la ciudad vía Twitter a reunirse con él en su despacho para tratar este delicado tema. No es la forma de invitar al Consejo de la ciudad. Señor alcalde mayor de Bogotá, debe entender que el Consejo de Bogotá está abierto para discutir este tema en las condiciones que dicta la norma y por supuesto en el escenario natural del Consejo de la ciudad. Representantes de otro sector, como el Partido Verde, que también cuestiona el cobro de valorización, piensan lo contrario. Yo creo que el lugar es lo de menos. Lo importante es que busquemos una manera de sortear esta crisis, que el Consejo le ayude a la administración distrital a superar este impasse. La presidenta del Consejo, María Clara Name, dijo que pese a las diferencias hay buena voluntad. Muchos colegas pues están disgustados con la administración respecto a diversas declaraciones que se han dado, pero estamos en un momento que tenemos que dejar esto a un lado y efectivamente darle una solución a los ciudadanos. Además hay gran preocupación porque viene en camino un segundo cobro de valorización en la capital. Toca volverlo a mirar y en realidad los ciudadanos se están quejando. En las próximas horas los concejales decidirán si asisten o no al llamado del alcalde Gustavo Petro. Hay consenso general en el Consejo de Bogotá en el sentido de que este tema es primordial para los bogotanos y en ese sentido colaborar con la administración distrital es un punto básico. Juan Carlos Pardo, desde el Consejo Capitalino, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Carlos. Pero el caso de los damnificados por el invierno en Bosa, a quienes les llegaron cobros exagerados en la valorización, no es el único que causa sorpresa. Noticias Caracol encontró a una mujer que prácticamente vive en un cambuche, a quien le llegó una millonaria factura. Esta es la casa de Elvia María Estepa, una mujer de 70 años que vive en el barrio Santa Rita, en el suroccidente de Bogotá. El cobro de valorización le llegó por 1.240.000 pesos. No tengo la plata. No tengo de dónde pagar. Aunque su lote es amplio, solo está construido el 15% del terreno. Una casa muy humilde, con solo un cuarto. La inconformidad de doña Elvia surge al comparar su recibo de valorización con el de los vecinos del sector. En algunas viviendas de 3 y 4 pisos, la contribución llegó entre 500 y 700.000 pesos. Que no sean injustos, porque mire, ¿cómo voy a pagar 1,000,000 y pico mientras en las casas que de verdad están edificados y todo, ustedes mismos se dan cuenta cómo anda esto acá, ¿no? Está mal porque, por ejemplo, ella, que ni siquiera pisos tiene para decir, tiene unos pisos de lujo, tiene unas paredes muy bonitas, tiene un techo que no se moje. Esto es una ramada lo que tiene ella ahí. Como Elvia, miles de ciudadanos han presentado reclamaciones porque consideran que el cobro es inequitativo y no contempla la capacidad de pago de los contribuyentes. Está cobrando 1.300.000, 1.300.000. Y el año pasado pagamos 300.000. Mientras se siguen revelando casos de cobros desproporcionados, el distrito y el consejo no logran ponerse de acuerdo para solucionar el problema de miles de contribuyentes.
Y este tema sigue avanzando. Miren, ante los reclamos de los bogotanos por los excesivos cobros de valorización, la Personería de Bogotá abrió una investigación contra los funcionarios del distrito por presuntas fallas en la planeación, en el control, en el seguimiento, en el cobro de este tributo. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación anunció que dispuso un acompañamiento al proceso del cobro y anunció que citará a los funcionarios del distrito para conocer la metodología aplicada para el cálculo de los valores, por ejemplo. También se indagará sobre el motivo de las inconsistencias en cifras facturadas a algunos predios y las razones por las que al parecer se están cobrando obras por las cuales ya se canceló la contribución. ¿Ha hecho usted la tarea de saber qué impuestos paga y cuánto le cuestan? En medio de este caos por el cobro de la valorización en Bogotá, hablamos con algunos ciudadanos de clase media, de estratos 3 y 4, que según Codensa, una empresa de servicios públicos, es casi el 70% de la población en Bogotá. En Colombia hay 47 millones de personas, pero con casa propia pagada, solo 42.6%. Esto fue lo que encontré y más temprano hice las cuentas con algunos de ellos. ¿Ha hecho usted las cuentas minuciosamente de cuánto pagan impuestos? Sí, está claro. ¿Cuánto? Más o menos 3.200.000, 3.300.000. Por ejemplo, el apartamento y el carro pago como 800.000 pesos. Ahora el IVA en todas partes le cobran a uno el IVA, todo se lo quita el gobierno, eso es mucha plata. Por ejemplo, lo de la sobretasa a la gasolina, eso es mucha la plata que uno paga. Eso es lo que paga alguien en promedio de un sector como esta calle de clase media en Bogotá. Pero hicimos las cuentas detalladamente con alguien quien, aparte de tener casa y carro, tiene un negocio como este. En el momento estamos pagando 6 impuestos. La primera es IVA, industria y comercio, renta, la Cámara de Comercio que también se incluye ahí y el predial. Hagamos las cuentas. ¿Cuánto paga usted por cada impuesto? Por cada impuesto, 150.000 por el carro. Predial, 750.000. IVA, 2.120.000. Industria y comercio, 1.829.000. Renta, 265.000. Cámara de Comercio, 300.000. ¿Eso cuánto da? 5.414.000. ¿Y la valorización? Más la valorización. ¿No está ahí? No está ahí. ¿Qué es esta? Perfecto. Y son 1.200.000 pesos, más 5.400.000. Saque usted la cuenta. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Seguimos haciendo cuentas, 12:48. A la lluvia de críticas por esta cascada de impuestos se suman las voces de los grandes industriales del país. Justamente estamos en vivo con uno de ellos, una persona reconocida en nuestro país por su trabajo empresarial. Está con nosotros el señor Arturo Calle. Bienvenido, doctor Calle. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Hazme las preguntas que desees. Sí, señor, aquí empezamos entonces. Lo vimos muy molesto el día de ayer en el Consejo por el tema de los impuestos. ¿Cuál es su reclamo? Mi reclamo no es personal de Arturo Calle, es de la ciudadanía y de todo Bogotá. La razón es muy sencilla. En la primera fase se pagaron unos impuestos altísimos de valorización y no se han terminado las obras. Entonces, los ciudadanos de Bogotá dicen, ¿cómo nos van a cobrar una segunda fase si no se ha cumplido lo que ya pagamos de la primera? Primero demuéstrenos y entréguenos la fase 1 y ya reestructuren bien la fase 2, donde nos cobren unos impuestos que sí sean pagables. Es que el negocio no es cobrarle a la gente lo que no puede. 2, las obras menores deben de correr 100% por cuenta del distrito y las obras mayores que son mostrables deben de correr por cuenta de nosotros los contribuyentes. Y lo del impuesto predial debe de ser por beneficio general, donde todos aportemos al impuesto predial, porque la ciudad es una sola, los que vivimos en ella somos de Bogotá, pertenecemos a esta ciudad y no importa el sitio donde se hagan las obras, tenemos que engrandecer la ciudad. Por eso yo creo que debe de ser por beneficio general. Lo otro que la ciudadanía está aterrada es cómo en este momento puede haber un cobro de valorización, ya viene el cobro de impuesto predial
y el cobro por rodamiento, o sea, por vehículos. ¿Sí será que a la gente le alcanza la caja? Imposible. Yo creo que la alcaldía no debe de complicarse, sino reestructurar nuevamente lo que es el predial de la segunda fase. Todos los bogotanos queremos pagar, la ciudad necesita más impulso, pero en esas condiciones pues la gente no tiene. Claro. ¿Usted cuál cree que debe ser la salida entonces, señor Arturo Calle? La salida es lo más sencillo, uno no se debe complicar. Primero, cumplir con lo que ya pagamos. Segundo, reestructurar muy bien la segunda fase. Tercero, que a cada contribuyente en el boletín que nos llega de los servicios públicos nos informen cuáles son las obras que se van a hacer, cuánto cuesta cada obra, qué día la comienzan, qué día la terminan y si se le van a entregar a empresarios serios, reconocidos en el país, que tengan capacidad económica y que el contrato con esos empresarios sea a llave en mano, no con adicionales, sino un contrato, esto vale tanto y no puede pasar de ahí. Entonces los ciudadanos ya vamos a saber y así exigir 100% y que sean los responsables de estos gravámenes y de estos cobros los que nos tendrán que responder más adelante por lo que ya dije. Primero, vuelvo y repito, excúsenme, de que se nos informe cuáles son las obras, cuánto cuestan, el día que comienzan, el día que terminen, hacer una auditoría completa sobre todas las obras y por favor que no hayan contratistas que ameriten por puntaje el que se les asigne una obra, pero que no tienen capacidad de hacerla, no tienen un patrimonio. Y lo otro, la malversación de los dineros que pagamos los contribuyentes es impresionante. Muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol 12 y 30. Allí tienen ustedes dos visiones de la gente en los barrios, estrato 3, 4 y también de los empresarios. 12:52 y miren, a las voces de rechazo a esta lluvia de impuestos se suman las protestas en Cartagena. Vamos por esto en vivo a la heroica. Carlos Cataño, ¿qué ha pasado con el tema del cobro por el impuesto predial? Mira, lo más reciente es una reunión que sostuvieron delegados del Instituto Agustín Codazzi, delegados nacionales, estoy hablando, y las autoridades de Cartagena. Lo hicieron a puerta cerrada aquí en la sede de esa entidad, aquí en el Corralito de Piedra, en el centro amurallado de la ciudad. Y algunas de las conclusiones son promesas. Por ejemplo, por parte de los delegados del Instituto Agustín Codazzi se comprometieron a revisar todo ese proceso evaluatorio que determinó las alzas en el impuesto predial y aseguran que de encontrar alguna inconsistencia va a ser corregida. Pero de otro lado, el alcalde encargado de la ciudad, Carlos Soter, ha anticipado que esta noche posiblemente se reunirá con el presidente de la República, al que le va a pedir que por lo menos de manera temporal se suspenda el cobro del impuesto predial hasta tanto se haga claridad por qué estas alzas tan exageradas. Y por parte de algunos gremios y dirigentes comunitarios y políticos han asegurado que eso desestimula, esas altas tarifas del impuesto predial desestimulan al contribuyente porque tampoco la están viendo reflejadas en obras sociales. Por el momento, esta es la información. En Cartagena, Carlos Cataño Guarán. Sigan ustedes en estudio. Muchas gracias, Carlos Arturo. Y exclusivo de Noticias Caracol, más adelante les mostraremos las pruebas que tiene la Fiscalía contra uno de los llamados falsos testigos del caso Colmenares. Hay interceptaciones telefónicas que pondrían en evidencia que José Wilmer Ayola engañó al padre del joven universitario Luis Andrés Colmenares para sacarle provecho económico a la situación. Retomamos a la costa caribe porque en el municipio del Guamo, en el centro de Bolívar, un incendio destruyó varias viviendas. Los afectados aseguran que no cuentan con un cuerpo de bomberos y que tuvieron que apagar las llamas con baldes de agua. Momentos de pánico vivieron los habitantes de El Guamo, municipio del centro de Bolívar, luego que un cortocircuito desatara un voraz incendio que consumió 3 viviendas. Así lo demuestra este video aficionado, donde quedó registrado el esfuerzo de estas personas por salvar sus viviendas, el cual no fue suficiente ante la magnitud de las llamas. La ausencia de un cuerpo de bomberos, según los habitantes, incidió en la emergencia.
fue aprobado unos recursos por valor de 1.300 millones de pesos para la adquisición de 5 máquinas de bomberos para algunos municipios que tienen cuerpos de bomberos legalmente constituidos. En la mañana de hoy, otra emergencia puso en aprietos a los bomberos, pero esta vez en la ciudad de Cartagena. Todo por cuenta de un incendio al interior de la fábrica Abonos de Colombia, en plena zona industrial. Después de cerca de 30 minutos, los bomberos ingresaron a la parte interna donde se presentaba el incendio e irrigaron desde adentro las llamas. Los momentos fueron tensos porque cerca de 50 hombres fueron necesarios para poder controlar la conflagración. Se prendieron una activa, gracias a Dios fue controlada rápidamente, no hubo personal herido, no era material peligroso. De acuerdo al reporte final de las autoridades de socorro, en ambas emergencias solo hubo pérdidas materiales. En las últimas horas fue capturado por la policía el hombre señalado de quemar con ácido a una mujer el pasado mes de octubre en Ibagué. La víctima, que reconoció a su agresor, hizo un conmovedor relato. Detrás de unas gafas oscuras, una cachucha y saco manga larga, Viviana Barco trata de ocultar las huellas que dejó en su cuerpo el ataque con ácido del que fue víctima hace 4 meses, cuando llegaba a su lugar de trabajo en un barrio en el norte de Ibagué. Pasó este muchacho en una cicla y como atropellándome para llamar la atención y para que yo volteara a mirarlo, y yo lo volteé a mirar y me tiró ese frascado de ácido en la cara. Viviana completa 8 cirugías reconstructivas y está a la espera de otras tantas, que sabe no servirán de mucho porque afirma su vida y la de su familia no volverá a ser la misma. Me tocó ponerle psicólogo a mi hijo pequeño, el de 4 años, que no asimilaba la situación, decía que no, que yo no era la mamá, que yo era un monstruo. Una tragedia que literalmente le quitó el sueño. A mí me toca tomar medicamentos, yo tomo gotas, unas gotas medicadas por la psiquiatra, porque yo, en ese momento yo no puedo dormir porque me parece mentira. Hace unas horas esta mujer recibió la noticia que anhelaba escuchar. El autor material del ataque fue capturado por la policía, a quien ella ya reconoció. Tengo entendido que él mismo lo dijo, que le habían pagado 100.000 pesos y yo lo que quiero es que él diga quién le pagó para que me hiciera esto. Alias El Loco en las próximas horas será presentado ante un juez para legalizar su captura y tendrá que responder inicialmente por el delito de lesiones personales agravadas. 12:57 de la tarde, ¿qué está sucediendo en el mundo? Le preguntamos a nuestra periodista internacional Samara García, ¿qué es lo último sobre la renuncia del Papa y el escándalo en el Vaticano? Samara, buenas tardes. Mabel, muy buenas tardes. Un diario italiano señala que la renuncia del Papa Benedicto XVI se dio luego de que el pontífice conociera un informe sobre los pecados y actos de corrupción que ocurren en el Vaticano. Este artículo del diario La República afirma que el incumplimiento en la Santa Sede del sexto y séptimo mandamiento, que ordena no cometer actos impuros y no robar, rebosó la paciencia del Papa Benedicto XVI y lo motivó a renunciar. El artículo titulado Sexo y corrupción, chantaje en el Vaticano detrás de la renuncia de Benedicto XVI da cuenta de estos pecados por parte de la Curia Vaticana. La publicación indica que el pontífice recibió un informe realizado por 3 cardenales intachables en el que revelan los nombres de quienes hacen lobby económico, homosexual y de tráfico de influencias a altos niveles en la Santa Sede para enlodar la carrera de los adversarios. El informe fue realizado por los cardenales Julián Herranz, Joseph Tomko y Salvatore Di Giorgi a petición de Benedicto para esclarecer la veracidad de las filtraciones de documentos personales, reservados o secretos del Vaticano, que se conoce como Vatilix. Según el diario, este informe ultra secreto será determinante para escoger al nuevo sucesor de Benedicto XVI. Trascendió también que a partir de que el Papa renuncie el 28 de febrero, ganará una pensión de unos 2.500 euros mensuales, equivalente a unos 5 millones de pesos aproximadamente, para cubrir sus necesidades.